buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este año 2025 se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano aquí en España. Una realidad poco conocida, tanto la fecha, el aniversario, 600 años, como la realidad del pueblo gitano en España. Hoy hablamos con la pastoral gitana, tanto en nuestra diócesis como de alcance nacional. Vemos nuestro vídeo. Soy consciente de que vuestra historia ha estado marcada por la incomprensión, el rechazo y la marginación, pero incluso en los momentos más duros, vosotros habéis descubierto la cercanía de Dios. Son las palabras del Papa Francisco con un mensaje mandado al pueblo gitano en España cuando se cumplen 600 años de su llegada a nuestro país. Por este motivo, desde la Delegación de Pastoral Gitana de la Archidiócesis se han organizado una serie de actos para dar a conocer a este pueblo, su vinculación con la historia de España y también con la Iglesia. Unos actos que comenzaron con la celebración de una misa de acción de gracias en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Toledo, con la presencia del delegado José Luis Basanta. Además de esta celebración eucarística, desde la Pastoral Gitana están preparando una serie de actos y encuentros para compartir con toda la archidiócesis la realidad del pueblo gitano y también sus devociones. El beato Ceferino Jiménez Maya y Emilia Fernández Rodríguez, conocida como La Canastera, cuyas imágenes estuvieron presentes en la celebración eucarística. En la Archidiócesis de Toledo, la figura de don José Rivera está muy vinculada a los gitanos. El siervo de Dios tuvo para el pueblo gitano una dedicación especial, una mirada diferente que se vio agradecida el día de su entierro en Toledo. La fe cristiana ha sido una constante en la vida del pueblo gitano a lo largo de su historia en España. A pesar de las adversidades, incluyendo periodos de exclusión y persecución, como la Gran Redada de 1749, los gitanos nunca abandonaron sus creencias. Hoy, al conmemorar 6 siglos de su llegada a España, se reconoce el valor del pueblo gitano no solo como una parte integral de la identidad nacional, sino también como un ejemplo de diversidad y fortaleza espiritual. En palabras del Papa Francisco, la historia de vuestro pueblo nos enseña a acoger al otro con amor y a caminar juntos como hermanos, enriqueciendo la Iglesia y la sociedad con vuestra diversidad y humanidad. Bueno, pues estamos ya viendo esa celebración que tuvo lugar en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, y algunas de aquellas personas que estuvieron en esa celebración nos acompañan hoy en nuestro plató. Saludamos en primer lugar a Antonio Montoya. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, Gracias estar a aquí ti. con nosotros para hablar, bueno, de tu pueblo, ¿no? Sí. De tus raíces y también de tu fe. También está con nosotros Ramón Salazar. Buenas noches. Buenas noches. Los dos sois miembros activos de la Pastoral Gitana aquí en la Archidiócesis de Toledo. Así que os agradecemos mucho que hayáis podido venir hasta aquí dentro de las múltiples dentro de las múltiples obligaciones que tenemos. Y don José Luis López Basanta, delegado de Pastoral Gitana en Toledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, porque además venís cada uno de un punto de Toledo, ¿no? Quizás Sí. el más lejano no eres tú, ¿no, José Bueno, Luis? yo estoy en las ventas con Peña Aguilera. Antonio está aquí en En el Toledo, casco. Ramón viene de lejos. Sí. Viene de lejos. Bueno, pues yo Sus os lo agradezco obligaciones. mucho. Estoy un poquito, que me trabo un poquito con la lengua, no sé, a ver si se me pasa. Vamos a hablar de esa presencia, 600 años, y como decía yo al principio, cuando tuvimos comunicación de ese mensaje del Papa Francisco, claro, digo, 600 años, pues como que no hay una constatación en España por parte de la sociedad española de lo que significa el pueblo gitano y de esa presencia tan continuada en el tiempo. José Luis, empezamos por ti. Sí, ellos llegaron el 12 de enero de 1425, llegaron exactamente a Zaragoza, Reino de Aragón, y parece ser que venían de Francia. Fueron recibidos con mucho cariño, se les dio un salvoconducto para que pudiesen ir libremente por los diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Ellos se presentaban como peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Y claro, pues han pasado ya 600 años y tienen aquí ya pues su historia, su recorrido, ¿no? Sus sufrimientos, sus dificultades a lo largo de la historia. Pero ahora sí se celebra, también lo está celebrando el gobierno, lo ha reconocido como Año del Pueblo Gitano. También ha habido una carta del rey, de Su Majestad el Rey, dirigida a los gitanos.
Y bueno, y el Papa que les ha dirigido una carta además muy entrañable, muy entrañable bonita. y además con el lenguaje propio del pueblo gitano, primos, primas, tal, y sí, lo ha hecho muy bien. Ramón, Antonio, ¿cómo fue esa llegada del pueblo gitano? Porque claro, sí, de hecho en las imágenes veíamos que estaba vuestra bandera, verde, azul y una rueda. Siempre asumimos que el pueblo gitano ha sido un pueblo nómada, que ha estado siempre haciendo caminos, pero bueno, muchas veces romantizamos un poquito las cosas. Realmente vuestro origen viene de la India, pero tuvisteis que salir allí no por voluntad propia, ¿no, Ramón? Pues en realidad es que los gitanos llegan a España pasando por distintos países de Europa por la persecución que tenían por la invasión de los musulmanes. Entonces salen de la India sobre el año 1000 y van pasando por distintos países. Y ya cuando están sentados en Europa, es el Papa Sixto V, después del Concilio de Constanza, el que les da el permiso de poder peregrinar a todos los santos lugares, a los santos de oración, los basílicas como Santiago, como varias que había. Entonces por eso llegan a España. Llegan a España con esa bula papal. O sea, que la historia del pueblo gitano, la gran desconocida de la historia del pueblo gitano, porque es que la historia del pueblo gitano es ignorada. Entonces hay que contrastar que los gitanos entran a España, pero con una bula papal, y entran a ver al rey de Aragón diciendo de que quieren ir a Santiago como peregrinos. O sea, todo eso es una cosa que está desconocida por el pueblo. Ya son 600 años los que lleva el pueblo gitano en España, y han pasado pues muchas lagunas y muchas dificultades y muchas alegrías también. Claro que sí. Antonio, ¿qué es ser gitano hoy en Toledo? La pregunta más difícil para ti. Pues para mí es lo más bonito y lo más difícil a la vez. Porque para mí, para ser gitano, tanto como ser cristiano, es difícil en los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Por nuestra cristiandad y por que hemos ido evolucionando todos en general, tanto unos como otros. Yo me siento, pues, ¿qué te iba a decir? A mí me gusta mucho el ser gitano y tener mis valores, ¿no? De cuidar a las personas mayores, tener ese respeto a las personas mayores que ahora mismo está tan devaluado, todas estas cosas del respeto y ciertas cosas que están sucediendo en el país. Para mí, y el amor, yo también, pues me ayuda mucho el amor a la Santísima Virgen, ¿no? Y que, bueno, pues me siento pues muy orgulloso de ser católico y de ser cristiano en un momento en el que hay muy pocos gitanos católicos en España, cada vez vamos quedando menos. Es curioso, de hecho hubo una publicación en Padre Nuestro coincidiendo con esta celebración del 600 años y la publicación de esa carta, que leyéndolo te das cuenta de que los papas han apoyado siempre la presencia y la vivencia y la identidad de los gitanos. Bien está esta carta del Papa Francisco, pero viene de lejos, desde su llegada por esa bula que decía Ramón, pero ha habido muchos papas que han apoyado al pueblo gitano. Tenemos que refrescar la historia, José Luis, ¿no? Sí, bueno, recientemente está el Papa Francisco, que siempre es tan entrañable y tan cercano, pero ya anteriormente Juan Pablo II les manifestó pues mucho cariño, mucho respeto, reconocía sus valores, el sentido de familia, la atención a los mayores, como decía Antonio, el saber pues mantener esa alegría en medio del sufrimiento, de las dificultades, a veces de la marginación. Pablo VI tuvo una frase muy bonita que se ha quedado ya ahí, que dice que el pueblo gitano está en el corazón de la Iglesia. O sea, que no es que sean algo, no están en el corazón de la Iglesia. Y esa frase pues siempre se recoge, ¿no? Y antes de empezar el programa, hablando con Antonio, pues él me estaba citando también que... Al Papa Pío XII. Papa Pío XII. Que Papa muy vilipendiado por la historia. El Papa Pío XII, que en 1958 creó la obra del nómada, especialmente para el pueblo para el pueblo gitano y en defensa del pueblo gitano. Y otro gran defensor del pueblo gitano fue San Felipe Neri en el siglo XVI. Porque claro, él también veía ciertas cosas que estaban pasando en este país
en contra de los gitanos, como ciertas leyes pragmáticas, y la verdad que él debería de alucinar en colores, diría, ¿qué clase de cristiandad es esta, no? ¿Qué estamos dando? ¿No? Sí que es verdad que lo habéis pasado mal, Antonio, como pueblo gitano y en las muchas vicisitudes de la historia. Cada vez que había un conflicto o cada vez que había una alteración del orden público, que normalmente siempre vienen por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, los gitanos estabais ahí, los primeros de la fila, pero no para poneros medallas, sino para ser en muchas ocasiones chivo expiatorio. Siempre hemos ido, vamos a ver dónde hemos ido a pagar los platos rotos. Date cuenta que desde que entran los gitanos en 1425, ya en 1499 sale la primera pragmática en contra de los gitanos, en el cual se les obliga a ponerse bajo los señoríos o bajo la corona. O sea, ya en esa época empezamos ya a ir poco a poco, ir en contra siempre del pueblo gitano, pero no solo en España. En Alemania, en 1500 se les expulsa a los gitanos bajo pena de muerte. En Polonia, en 1478 se les expulsa. O sea, en varios países ya se les va expulsando, y todo es porque no se comprende su historia, no se comprende su cultura, pero sí nos utilizan para cuando nos necesitaban. O sea, en la conquista de Granada, cuando entramos, sí nos necesitaban como herreros para las caballerizas, para eso sí nos necesitaban. Ahora ya, cuando termina la conquista de Granada, ya pasamos a segundo plano y ya no somos necesarios. Entonces siempre ha ido ahí en contra del pueblo gitano toda la sociedad. Por eso dicen, la historia del pueblo gitano es la gran desconocida. Es la gran desconocida de todas las pragmáticas que ha habido en contra del pueblo gitano durante muchos años. Tanto que había una pragmática de Felipe IV de que a los no gitanos estaban obligados a ayudarles bajo excomunión. Por eso hay una hermandad en Málaga en la cual había muchos gitanos y eran herreros. Entonces la denuncian a la hermandad del Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la O por tener entre sus miembros a gitanos que no eran agricultores, porque solo se les permitía trabajar en la agricultura. Y estos señores, como eran herreros de toda la vida, pues la denuncian a esta cofradía. Y otro dato muy importante fue el Sínodo de Siena en 1599, ¿vale?, donde decía que los gitanos no debían de ser discriminados porque eran hijos de Dios. En 1599. En el Sínodo de Siena. Además, se lo estaba enseñando a José Luis, lo estábamos viendo, se lo estaba enseñando. O sea que siempre habéis estado presentes en la historia y en la preocupación de la Iglesia. Siempre. Aunque también habéis sido objeto, como decía el Papa en ese mensaje, pues habéis sido objeto de escarnio, de discriminación. O sea, serán las dos realidades, ¿no? Sí. Yo estaba mirando estos días, consultando, y algo que incomodaba del pueblo gitano es que no estaban en un sitio fijo. Entonces, ahora nosotros lo podemos entender, ese estilo de vida, o también que se dedicaban, aparte de esos trabajos, pues a lo mejor al espectáculo. Entonces, a lo mejor hace tantos años, la ley que sacaron los Reyes Católicos, la Real Pragmática de 1499, se les pide que vivan en un sitio fijo, o que se pongan al servicio de unos señores y que tengan un oficio conocido. Entonces, claro, era como una novedad, ¿no? Su estilo de vida pues era novedoso y entonces no se podía entender y generaba pues un poquito, por lo que yo quiero entender, ¿no? Pues esa intranquilidad, ¿no? Y por eso han sufrido tanto, porque iban de un sitio para otro, estaban en Santiago, bajaban, estaban en Cádiz y todo eso pues dio lugar también por sus ocupaciones. Normalmente la historia nos dice que habéis sido un pueblo que ha trabajado mucho con el ganado, tratantes de ganado, mercaderes de ganado, herreros. Me imagino que también ese trabajo pues requiere de que la gente se movilice para un lado y para otro, ¿no, Ramón? Es que es así. Vamos, actualmente sigue siendo así. Date cuenta de que muchos gitanos todavía se dedican al campo. Entonces, si hay muchos gitanos que van a la vendimia, pues se trasladan allí donde está la vendimia. Después de la vendimia, pues a lo mejor van a Huelva al parque de la fresa o van a Aragón al melocotón, entonces se van desplazando.
en que muchos ya están establecidos en las ciudades y llevan las grandes fincas de los terratenientes, que casi todos los capataces, hay que decir que casi todos los capataces de las grandes fincas son gitanos. Por los gitanos lo que tenemos fama de son los que trabajan a destajo. O sea, nosotros trabajamos a destajo. Te dicen, aquí mismo hay un gitano que colaboramos con la pastoral y le han dicho, tienes que recoger esta finca. No le han dicho ni cuántos días ni nada, a destajo, a que recoja la finca de aceituna. Y o sea, eso es la realidad. Los trabajos hoy en día de los gitanos, pues hay muchos que ya gracias a Dios están estudiando y tienen estudios superiores, pero la mayoría siguen trabajando en cosas del campo, entonces tienen que ir allí donde haya trabajo. Entonces siguen siendo como lo que llaman nómadas, están en su sitio. Hay muchos asentados, pero todavía hay mucha gente que se mueve de donde está el trabajo. En el siglo XX todavía se dedicaban al ganado. Toda mi familia se dedicaban a la venta del ganado, entonces tenían que estar donde se hacía la feria, en que tuvieran su casa en Madrid o la tuvieran en Toledo, pero iban allí donde se hacían las ferias del ganado. Y eso es lo que a lo mejor incomodaba a la época. Hablaremos de los tópicos, porque yo creo que lleváis una mochila que pesa demasiado y que en muchas ocasiones la sociedad hace poco por aligerarla. La sociedad en su conjunto, los gitanos y no gitanos. Pero sí que es verdad, tuvimos un encuentro hace unas semanas en la radio, hablábamos también de algún cardenal que en un momento determinado dijo, cuidado, a los gitanos no me los toquéis. Lo diga el rey o lo diga quien lo diga, ¿verdad, Ramón? Bueno, eso pasó, porque en 1749, bueno, primero en 1745 se les obliga a los gitanos a hacer un censo. Entonces todos están empadronados, había por entonces 9.000 gitanos, y entonces 4 años después el marqués de la Ensenada hace la gran redada el 9 de agosto. Entonces todos los gitanos de España tenían que pasar a prisión, de todas las maneras. Entonces, ¿estuvieran censados o no estuvieran censados? Todos los que estaban en el censo se les metió en prisión. O sea, que al marqués de la Ensenada, además por el catastro, le vamos a conocer por esto, ¿no? Sí, bueno, pues metieron a 9.000 gitanos en prisión. De esos 9.000, al poco tiempo la nobleza protestó y salieron 3.000, porque tenían sus oficios, estaban reconocidos, pero 6.000 estuvieron en prisión durante 15 años. Pero esa pragmática, pues la firmó el rey, que era Fernando VI, pero Fernando VI no era partidario, porque era un hombre muy cristiano y no era partidario, pero le sacaron la firma. Entonces hubo un cardenal, el cardenal de Sevilla, el cual se salta a la torera y firma la creación de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. La famosa Hermandad de los Gitanos. Y entonces, en 1492 se firma esa hermandad y allí se podían reunir todos los gitanos bajo el capelo catedralicio que les había aprobado. Estaba totalmente prohibido. Pero claro, don Luis Alfonso, que era el cardenal de Sevilla, era hermano del rey. Entonces nadie se atrevía a ir en contra de él. Entonces fue la primera creación de la primera institución de la Iglesia en favor en España del pueblo gitano. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí, y bueno, yo creo también que la sociedad gitana pues ha cambiado. Yo creo que existen, como digo yo, dos vertientes muy distintas, ¿no?, entre los gitanos. Hay gitanos médicos, abogados, enfermeros, directores de cine, directores de teatro, grandes músicos. Entonces, yo creo que gracias a Dios, pues vamos cambiando, ¿no? Y va cambiando todo en general, la sociedad también. Sí, yo creo que es un engranaje. Sí que es verdad que probablemente a diferentes velocidades unos y otros, pero sí que es verdad que yo creo que afortunadamente pues todos vamos cambiando. Pero ¿quién cede más, José Luis? ¿Los no gitanos hacia los gitanos o los gitanos hacia los no gitanos? Yo sé que es una pregunta un poco... Yo veo que es un poquito la cosa, como hay como un recelo mutuo, ¿no? Hay un recelo ¿Tú llevas mutuo. al frente de esta pastoral 2 años? 2 años, este es mi segundo año, sí. Bueno, yo lo que les escucho un poquito, pero sí hay un recelo. A veces, por parte nuestra hacia los gitanos, pagan justos por pecadores, porque yo conozco pues gitanos no tan trabajadores, tan profundamente religiosos, también algunas gitanas. Pero claro, pues sí hay otros por ahí que tienen otro tipo de conducta o de vida, dicen, mira los gitanos, no, mira, son esos gitanos, ¿no? Pero también yo veo que por parte de los gitanos, pues claro, pues les cuesta un poquito, ¿no? Como se han sentido tantas veces marginados o un poquito menospreciados, pues que nos miran, mira, el payo, ¿no? Entonces,
Yo creo que falta que por las dos partes haya una mayor integración, ¿no? Un deseo de, bueno, que no hay tanta diferencia, ¿no? Claro, pero esa integración se tiene que dar sin renunciar a los valores propios de cada cultura y a lo que os distingue, no os diferencia, sino os distingue, ¿no? Antonio, tú me contabas aquella conversación que tuvimos en la radio que a ti muchas veces te han dicho a la cara, Sí, sí. pero tú no pareces gitano, ¿no? Claro, ¿Y no. cómo se le queda a uno el Yo es cuerpo? que soy de Liverpool. De Liverpool. Es un gitano de Liverpool, no De sabía Liverpool. yo que... A ti no te Lo lo que- parece, pero ellos enseguida dicen, mira, O sea, ese es gitano, Sí, ese sí, niño es mira, gitano. lo que pasa, Sí, ellos yo enseguida... también te digo una cosa, yo es que tengo tantos amigos de todas las razas y de todas las culturas que, o sea, mis mejores amigos no son gitanos, o sea, yo tengo amigos por todos los lados y no veo ese racismo, a lo mejor es porque he dado con buena gente, ¿no? Pero yo no veo... A lo mejor porque tú también eres buena gente, ¿no? Bueno, sí, también. Pero no veo ese racismo porque, claro, yo llevo estudiando, estudié en Garcilaso, bueno, y me está estudiando aquí en Toledo también, y pues luego jugaba a fútbol y a fútbol sala aquí, y conozco pues a mucha gente, ¿no? Y luego tu padre también era muy Bueno, conocido mi en padre Toledo. fue muy conocido aquí, llevó al Toledeport de fútbol sala en aquellos finales de los 80, ¿no? O quedaron campeones de fútbol sala antes que Toledar y que Interview Joyce, ¿no? Que eran los que dominaban. Interview era el que dominaba el fútbol sala y Sí. pues, ¿qué te voy a decir? Yo la verdad es que tengo muy buenos amigos. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo tengo Pero amigos. todavía persiste todavía ese, Ramón, ese racismo. Hombre, Vamos a ver, racismo hay Claro. porque la sencilla razón, si un joven se presenta a un puesto de trabajo y le destacan de que es gitano, le va a costar mucho más a uno que no sea gitano. Todavía hay mucho racismo en ese sentido porque somos los grandes conocidos. O sea, es que hay un primer planto de que a lo mejor se presenta para una chica, para una tienda, un puesto de trabajo dependiente. Si se presentan dos chicas gitanas y otra que no es gitana, seguro que la cogen a la otra. Y no se conoce su perfil ni se saben, pero si el que conozca a la familia a un gitano sabe que le va a cumplir, que es trabajador, que es formal, que si le da una palabra es para toda la vida, porque esos son los valores del pueblo gitano. Los valores del pueblo gitano son los grandes conocidos del pueblo español. Lo de defender a la familia, acompañar a los enfermos, el respeto a los mayores, el respeto a los ancianos, el matrimonio para toda la vida, en que las doncellas, o sea, las mujeres vayan doncellas al matrimonio. Todos esos valores que la sociedad en general se han perdido, los pueblos gitanos los siguen manteniendo. Esos valores, y además en el trabajo, si tú le das a cualquier persona un trabajo, a un gitano, tú no te preocupes que él cumple, en que tengan que estar hasta las 12 de la noche. Yo le conozco a uno que el otro día tuvimos una reunión y a las 12 de la noche estaba todavía trabajando y tiene que salir a las 7. ¿Es racismo o es clasismo? Yo cuando hablo con mis amigos que no son gitanos, me dicen, Tony, pues me llaman Tony, ¿no? Dice, Tony, es que hay mucho cateto, ¿no? Todavía, ¿no? Porque no se han puesto las pilas. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, pero vamos, es un problema de la persona que lo tiene, porque es una enfermedad del alma y eso todavía no se la ha curado. Y las enfermedades del alma hay que curarlas, porque si no, espiritualmente tienes ahí un poquito sucia el alma, un poquito nada más. José Luis, además tú has estado en misiones muchos años Sí, en Perú. sí, Ahora sí. también tenemos un alto porcentaje de población que viene también de América del Sur, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Tú que tienes quizás ese termómetro para ver las dos realidades, nunca mejor dicho, desde un lado y desde otro del océano, ¿es racismo o es clasismo? En el caso de los gitanos es un poquito lo que yo decía, pienso, lo que decía antes, que llevan el peso del comportamiento de algún grupito de gitanos que llevan una vida un poquito desordenada, entonces dicen, los gitanos son así, ¿no? Entonces yo no creo que sea... Yo eso que dice ni José Luis, racismo. yo eso en mi familia, si eres gitano y te comportas así, mi familia no te lo acepta eso, ¿eh? O sea, no es decir, si tú eres gitano y tú te portas mal,
en mi familia, vamos, ya puede ser gitano, moro, indio, chino, lo que sea, que no te van a tratar bien. No que no te vayan a tratar bien, sino que miramos el comportamiento de las personas. Hay que mirar el comportamiento de las personas, no que seamos de una raza o de otra, pienso yo. Yo creo que hay que mirar el saberse comportar, pero es que eso es muy difícil, y eso es lo más difícil del mundo. Eso lo he visto yo en alguna conversación, pues ellos también miran que sus amistades gitanas sean personas de bien, que no sean, pues me relaciono con fulano que lleva una vida desordenada, y dicen, no, mira, se le intenta ayudar, pero si no se deja ayudar, nosotros no nos implicamos con esas amistades, ¿no? Que hay personas que son muy rectas, en el buen sentido, ¿no? Radicales en el buen sentido de la palabra, y son gitanos muy rectos, pero llevan eso. Entonces yo a veces pienso que no es ni racismo ni clasismo, sino es la desconfianza. Sí. Yo estoy en un pueblo aquí de Toledo, en Ventas con Peña Aguilera, y ahí hay algunas personas que vienen de Sudamérica o de Marruecos. Yo no percibo que haya Yo veo a los niños de catequesis jugando con los niños que vienen de familias de Marruecos, pero vamos, sin ningún tipo de distinción. Tranquilamente, pasan todos en grupito. Y ya hay mucha mezcla dentro de las familias, entre los gitanos. Yo por lo menos, en mi familia hay no gitanos también, y vivimos y convivimos con cualquier otro. Hay mucha caricatura también sobre el pueblo gitano, ¿no? Mucho. Y mucha desconfianza. Y mucha ignorancia. Entonces, todas estas personas que estamos hablando de que no llevan una vida correcta, todo es por una falta de cultura y una falta de convivencia. Porque todas estas personas que están un poco marginados, están viviendo en desorden, hay en todos los lados. Ya tan gitanos o no gitanos. Exacto. Entonces, estas personas, si tuvieran una oportunidad de tener una cultura, tener un poco más de formación, su convivencia con el pueblo no gitano sería mucho mejor. Aquí hay un ejemplo. Aquí hemos tenido gitanos que vivían en desorden, muy cerca, en el Cerro de los Palos, vivían más en desorden, más con ignorancia, pues trabajando con ellos. Estas personas ya tienen una serie de cultura, viven ya en una casa porque se les ha dado ya viven normalmente con la sociedad. Pues eso mismo hay que trabajar, todo es la cultura, la formación, el hacer el esfuerzo, el comprenderles, el comprender su cultura y comprender que necesitan un trabajo digno. Siempre hay que reivindicar eso, un trabajo digno, y que se les respete a la persona, que no, si un individuo hace un acto, que lo pague ese señor porque ha hecho el acto, no juzgar a toda la sociedad. A toda la colectividad. Claro, Pero estaréis conmigo que determinadas imágenes, sobre todo que vemos ahora a través de las redes sociales, en ocasiones caricaturizan a un colectivo, ¿no? Pero también te digo una cosa, y ahí voy a ser yo un poco crítico, también hay gitanos que os ofrecen a eso, que hay que decirlo también, porque ha habido programas en la televisión donde hay gitanos que se ofrecen a eso por un dinero, ¿no? Y en la vida también en los colectivos no gitanos, ¿eh? Claro, pero que se venden y venden una imagen del pueblo gitano que no es la realidad, que no es la realidad, que no es la correcta. Y han salido programas ahí de televisión en 4, contando unas cosas que yo alucinaba, vamos, parecía una película de cine. Es que eso no es el pueblo gitano. Que eso no es el pueblo gitano. El pueblo gitano no es eso, el respeto a la familia, el trabajo del pueblo gitano. Lo que están sacando en muchos programas de televisión, eso no es el pueblo gitano. El pueblo gitano es el respeto a la familia, sobre todo la familia por incidencia, el respeto a los mayores, respetar a los niños sobre todo. Eso, ¿a que no ha salido en ningún programa de que ahora mismo hay un enfermo y está la gente visitándole y ayudándole? Bueno, pero eso también se critica mucho, ¿no? José Luis, eso lo hemos oído todo. Bueno, tiene que haber algún ingreso, dice, porque mira todos los que están aquí. Eso que puede ser bueno, si le das la vuelta, se convierte en un topicazo en contra de vosotros. Yo sé que es injusto, pero es así. Pero, a ver, yo que estaba... eso es que también, yo que sé, que cada uno tiene su forma de... Ahí me parece bien que la gente vaya. Yo he tenido a mi madre hace poco ingresada y nosotros, solo te dejan una persona de subir, no puedes estar más de una persona arriba. Sí. Lo que pasa es que luego, a lo mejor, llegan otros
chicos gitanos y llevan toda, y parece que hay una imagen ahí, pero no, ellos van también porque tienen ese sentimiento hacia su padre, hacia su madre, hacia su familia, ¿no? Y yo es una cosa que también les respeto También mucho. es verdad que hay muchos enfermos que se pasan los ingresos solos, que no va nadie. Claro. Y eso también hay que decirlo. Eso es también. una cosa. Con el anterior sacerdote, que era don José María Cabrero, yo llevaba también la pastoral social, o sea, con él ayudaba. Entonces visitamos a todos los gitanos, católicos y no católicos, que estuvieran enfermos aquí. Pero es que no solo visitábamos a los gitanos, visitábamos pues, a cualquier conocido que estuviera enfermo. Es que te le agradecían muchísimo porque no iba nadie a verlos. Claro. Entonces, si don José María iba a visitar a un enfermo, y iba con él, le hablábamos de Dios y le acompañamos y le decíamos, ¿tienes alguna necesidad? Usted no sabe lo que nos lo podían agradecer, porque es que no iba nadie. Entonces, la visita a los enfermos es una labor que tenemos que hacer. Los gitanos lo hacemos, por supuesto, pero los no gitanos hay que recordarle que hay que hacerla. Es así, ¿verdad, José Luis? También esta sociedad ha perdido algunos de esos valores y no solamente no reconoce que los ha perdido, sino que encima los critica cuando los ven los demás, ¿no? Sí, eso pasa, ¿no? A veces voy a alguna casa que está la señora cuidando a su madre muy ancianita y van pasando los años y van pasando los años y sigue a pesar de las dificultades. Dice, pero métela en una residencia. Y le dice la gente, ¿no? La gente dice, es que me agobian, dice que no quiero, que yo la quiero cuidar mientras pueda. A mi madre, a mi padre, lo tengo en casa y lo tengo cerca, le doy el cariño. Entonces, parece que la gente quiere que los demás hagan lo mismo, ¿no? En algunos casos no queda más remedio, ¿no? Claro, hay algunos casos que no puedes hacer otra cosa. No es una crítica, pero en estos casos que ellos dicen, yo haciendo un sacrificio, lo puedo hacer, y el día que mi madre o mi padre muera, pues voy a quedar muy feliz, ¿no? Pero a veces dice, parece que hay gente que está deseando que la lleve a la residencia, ¿no? Cuando yo tengo fuerzas para Nada más que hay que preguntarle a mis vecinas de Santa Casilda, que está eso a tope. Claro. Ya. Sí, bueno, pero bueno. vamos a seguir, porque llevamos como medio programa y tengo aquí algunos temas que yo quería tocar. Hemos hablado en el vídeo introductorio de la figura de don José Ribera. Yo creo que es de todos conocido que fue un grandísimo sacerdote, reconocido, querido por toda la ciudad de Toledo, por toda la diócesis, pero sí que es verdad, y esto yo creo que se lo tienen que apuntar los gitanos, que teníais una parte de su corazoncito, ¿verdad, Ramón? Bueno, don José Ribera para el pueblo gitano le llamaban el apóstol del pueblo gitano, porque él no se ocupaba solo de su labor espiritual, les ayudó muchísimo. Les ayudó en que tuvieran un trabajo digno, les ayudó en que tuvieran un poquito de formación. Don José Ribera fue el ángel del pueblo gitano, porque se empeñó hasta los ojos para sacar, que tuvieran una furgoneta para poder trabajar, que tuvieran una vivienda digna, de que tuvieran sus hijos, fueran a campamentos. Muchos de los jóvenes que hoy en día yo he conocido y estaban colaborando con la pastoral gitana, son personas que estuvieron con don José Ribera. Tanto tenían el amor al pueblo, al don José Ribera, que ya te comenté en radio, que cuando se hace su funeral... Sí, lo hemos visto en el vídeo. Pues cuando se hace el funeral del don José Ribera, quien porta el féretro del don José Ribera eran los gitanos. Entre ellos, el que sale con bigotes es el tío Mariano, miembro de la pastoral gitana en la actualidad, y entonces era joven. O sea, el don José Ribera fue el apóstol del pueblo gitano. Antonio, tú también tienes referencias de él. Sí, pero yo no lo conocí, ni mis abuelos tampoco, no lo conocí. La verdad es que, a ver, nosotros sí, yo nací aquí, pero mi familia no es de aquí, Sí. de Toledo, ¿no? Familia viene... Pero sí que es una... Mira, estamos viendo la foto de ese momento. Ese del bigote es el tío Mariano, que vive, es el que lleva el féretro. Yo no le... No, Y de José referencia. Luis, tú tienes también recuerdos Sí, de él. Bueno, claro, yo estuve en el seminario, él no fue profesor mío, pero sí era profesor de cursos superiores y claro que tengo referencias de él. Nos dio algún retiro y luego en ese funeral yo estuve presente, porque fue exactamente en el 91, el 25 de marzo, y yo estuve ahí, era seminarista y recuerdo perfectamente pues todo lo que están contando. Y luego el cuerpo no se llevó a enterrar directamente porque se entregó cedió para
a la Facultad de Medicina de Madrid. Claro, para donar órganos. Sí, para... pero luego volvió. Luego volvió y luego ya sé, ahora está enterrado en la iglesia de Santo Tomé. En Santo Tomé, Sí, yo sí lo he conocido. Y es que él tenía un sentido evangélico, él veía a Cristo en el necesitado. Y para el necesitado era el gitano. Entonces él se entregaba a los gitanos como al mismo Cristo, lo hacía con esa visión de fe. Y además es que les daba una atención integral, no solamente pues toma dinero para una furgoneta, claro, y así te puedes hacer tus negocios. No, él los visitaba, les daba catequesis, los preparaba para recibir sacramentos, bautizaba a sus hijos, y en verano con el grupo Oasis, que es el grupo de jóvenes, pues tenían sus campamentos, como ha dicho Ramón, y después durante el año hacían seguimiento a esos niños y jóvenes que habían hecho el campamento, así que era una atención a todos los niveles, no solamente... Un acompañamiento, no solamente una atención asistencial, que si me apuras, siendo muy necesaria, quizás es la más fácil, ¿no? Esto es algo en lo que se trabaja mucho en Cáritas, en el sentido de que, bueno, hay que ir un poquito más allá de lo que es, pues, atender una necesidad puntual, urgente, de comida, de sustento, de eso. Hay que acompañar íntegramente a la persona. También me gustaría que habláramos de las dos grandes devociones del pueblo gitano, también muy desconocidas, muy desconocidas, y que a ver si entre todos conseguimos poco a poco, por lo menos que nos vayan sonando. Ceferino Jiménez Maya, el primer beato gitano. Ceferino Jiménez Maya fue el primer beato gitano. Date cuenta de que él es una persona que ya en vida, pues la gente le respetaba, no solo el pueblo gitano, los no gitanos también le tenían como para solucionar los problemas, porque era una persona muy espiritual, tanto para ricos como pobres, como gitanos, no gitanos. Entonces, Ceferino vivió en Balbastro, ya cuando era mayor, entonces allí ya estaba retirado, porque ya estaba viudo. Entonces un amigo suyo le dijo, ¿por qué no vas a dar una vuelta por el pueblo a ver qué es lo que pasa? Y entonces, al pasar por la catedral, vio que estaban entre 4 señores pegando a un sacerdote joven que le acababan de ordenar, dice que era como un chiquillo. Él ya tenía 75 años y dijo, pero bueno, ¿por qué estáis pegando a este chico si él no ha hecho nada, si él no tiene culpa de nada? Entonces le dice, ¿tú le defiendes? Dice, ¿cómo no le voy a defender si es una persona inocente, le estáis pegando? Entonces, él, a intentar defenderle, a él le detiene. Al detenerle, él llevaba siempre un rosario, porque él rezaba siempre el rosario. Entonces llevaba el rosario, entonces le detuvieron por llevar el rosario. Le metieron en prisión, entonces intentaron... Estamos hablando del siglo XX. Sí, en la persecución del 36 al 39. Entonces le sacan el rosario, entonces dice que si reniega de su fe, le dejan en libertad. Entonces él dijo que de ninguna de las maneras, él no podía renegar de su fe bajo nada. Entonces le piden que entregue el rosario. Él dijo que no. Entonces se enteran sus nietas y le dicen, por favor, abuelo, entrega el rosario que te pueden matar. Entonces él de ninguna manera. Llamaron al gitano más viejo, porque sabe que los gitanos tienen respeto. Entonces llamaron al gitano más viejo de la ciudad y le pidieron que fuera a verle y que le entregara el rosario. Y entonces, por entonces era el tío Bomba, era el mote que tenía. Fue a visitarle y le dijo, dame el rosario porque si no vas a hacer que te mate. Y le dijo, me pueden quitar la fe, me pueden quitar la vida, me pueden quitar todo, pero no voy a entregar el rosario y mi fe va a ser inquebrantable. Entonces, el 5 de agosto, por la mañana, le llevaron junto al obispo de Barbastro y a los claretianos a la tapia del cementerio. Y allí le fusilaron, por no querer renegar de su fe. Él pertenecía a la Tercera Orden Franciscana. Y... también era de adoración eucarística, perpetua, el beato Ceferino. Pues ya tenéis ese cuadro y que se bendijo en la parroquia de Santa María de Benquerencia, y queréis que pronto esté en Santo Tomé, a ver si puede ser. La idea es... Además, don Francisco, el señor arzobispo, está muy interesado también. Está muy interesado, el párroco ya me dijo que estaba de acuerdo, pero hay que terminar de hablar las siempre cosas hay detalles bien y eso. Y tal. Y queremos ponerlo ahí, porque es beato y, como ha dicho Ramón, mártir, entregó su vida por amor, por además un hombre valiente, por defender al sacerdote y por mantenerse fiel a su fe y su amor a la Virgen María. Ya en vida fue un hombre muy honrado,
y además, como tiene una buena situación social, ayudaba mucho a los pobres, daba la catequesis a los niños, era un hombre de Dios, definitivamente. Un perfil un santo, muy un desconocido, hombre de como Dios, también es muy desconocido el perfil y la vida de Emilia la Canastera. Una vida muy corta, pero muy rica en acciones, ¿no? Una mujer analfabeta, tenemos que decirlo, pero y muy joven, que murió muy joven, murió en prisión, y que esa pobrecita mía sí que no había hecho nada, ¿no? Pues Emilia la Canastera era una mujer sencilla, humilde del pueblo, era de Almería. Entonces ella contrae matrimonio a los 18 años con un primo suyo, con Juan Cortés. Entonces ellos estaban recién casados, no entendían nada de política, no entendían nada. Les mandan una expulsión a los gitanos de su pueblo de que tienen que abandonar el pueblo, abandonan su casa, pero en vez de irse de su casa se van a vivir a una cueva. Entonces ya cuando les van a detener, pues yo digo que ¿por qué se van? ¿Qué siguen viviendo allí? Bueno, pues entonces mandan al joven de que tenía que ir incorporarse a filas, a la guerra. Pero claro, los gitanos no entendemos ni de colores, ni de guerras, ni nada. Él se niega a ir. Entonces, ¿qué pasa? De que él hace un pequeño truco de echarse añil a los ojos y así queda ciego. Y entonces se echa el añil a los ojos y queda ciego. Entonces cuando van... Temporalmente queda ciego. No tenemos ideas. Ya. Queda ciego temporalmente. Entonces cuando se descubre el engaño de que él no ha querido ir a la guerra, echándose el añil, les meten a prisión, pero no solo a Juan Cortés, sino a ella también. Ella está encinta, entonces la llevan a prisión, a la cárcel que le llamaban la cárcel de las Gachas Coloras, y entonces le meten allí un tiempo. Ella, como no conocía a nadie, está siempre llorando, apartada de la gente, y siempre está sola, y siempre, estaba en prisión sola, porque no sabía por qué le metían en prisión, porque ella no había hecho nada. Entonces, meten también a unas jóvenes de Acción Católica a la prisión, por ser cristianas. Entonces, una de ellas se acerca a esta joven y le dice que por qué está en prisión y por qué llora tanto. Estas chicas de Acción Católica la enseñan a rezar y la enseñan a leer. Ella es cuando encuentra la riqueza de su corazón, encuentra a Cristo, encuentra su salvación. Entonces empieza a rezar el rosario todos los días y ya aquella chica que estaba siempre llorando y estaba triste, cambia totalmente de vida. Ya es una chica que habla con sus compañeras, que va al comedor, que vive alegremente, que lleva su embarazo con dignidad, pero entonces la directora de la cárcel se da cuenta de su cambio. Y entonces la dice que quién la enseñaba a leer y quién la enseñaba a rezar el rosario. Entonces, la cultura gitana está de que nosotros, pase lo que pase, no podemos delatar a nadie. Entonces, ella no delata a su catequista. Entonces, la meten a la celda de castigo. En la celda de castigo la vuelven a interrogar y la dicen que la vuelven a dar la libertad si delata a esta señora. Ella se sigue negando. Allí coge neumonía. Estando encinta, la tienen que llevar al hospital. La llevan al hospital, la tienen 3 días, pero el médico la vuelve a llevar, pero en vez de meterla con las demás presas, la vuelven a meter a la celda de castigo. Entonces llega a tener a la niña allí, pero claro, en unas condiciones ínfimas, lo cual ella, después de dar a la luz, muere. La niña la dan en adopción y ella pasa a la iglesia como mártir del Rosario porque no quiso delatar ni a su catequista ni renegar de su fe. Todo un testimonio, ¿eh? Y además documentado. Sí, y también hay que decir que también tenemos, y eso dicen, de que Madre Teresa de Calcuta era gitana. Bueno. No, dicen sí. No, está documentado. Está documentado. Sus padres eran de Albania y no solo la madre... albanesa, sí, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver, no solo... comerciantes, es que en esa época todo se escondía. Los padres de la Madre Teresa eran gitanos. Y la fundadora de las Angélicas, también su padre era gitano. Pero eso es que como no estaba bien decirlo en aquella época y todas esas cosas, se ha ido escondido. Bueno, pues mucho por descubrir, José Luis. Me imagino que tú también en este camino de acercamiento a la pastoral gitana
y mucho por descubrir también como Iglesia y como sociedad española sobre las aportaciones que han sido muchas del pueblo gitano a nuestra sociedad, a nuestra historia y también a la Iglesia. Yo no sé, ¿tenéis más actos preparados de cara a este año, que está casi comenzando, las cosas como son? Sí, sí, tenemos más actos. Bueno, queremos hacer una misa, porque el señor arzobispo tiene mucho interés en celebrar también una misa de acción de gracias, y también se puede hacer con ocasión de cuando pongamos los cuadros en la parroquia, en Santo Tomé en principio, cerca de Don José Rivera. Y también hay un jubileo, creo que es en la Catedral de Málaga, No, de Jaén. Vamos a ver. Después la Pastoral Nacional, en la cual yo estoy representando a la Pastoral de Toledo, pues tiene varios actos programados. El primero es el 1 de mayo en la Catedral de Jaén, es un jubileo para los gitanos. Entonces se hará en la Catedral de Jaén el 1 de mayo a las 12 de la mañana. Entonces irán gitanos de todas las diócesis de España a ganar el jubileo allí a Jaén. Luego también tenemos el jubileo, pero en Roma. Ah, claro. En Roma. Vamos a tiempo, porque es en octubre, hay muchos, 19 de octubre. Hay muchos actos programados. Sí, Después, sí. el 4 de mayo es la fiesta del Beato Ceferino. Entonces, la Pastoral Nacional, aparte de que cada diócesis celebre la fiesta de Ceferino, pues nos ha pedido de que vayamos a Balbastro, allí donde está enterrado el Beato Ceferino. Entonces, en la parroquia de San Francisco, a las 12:30, tendremos otro acto en acción de gracias por los 600 años del pueblo gitano y en acción de gracias al Beato Ceferino. Eso será el 4 de mayo en la parroquia de San Francisco a las 12:30. Luego, el 8 de abril, que no lo hemos saltado, el 8 de abril es la fiesta del pueblo gitano. Entonces, la Pastoral Gitana nos invitan todos los años al acto que organiza el Instituto de Cultura Gitana, que da un concierto maravilloso y entrega los premios de la cultura gitana. La Pastoral Gitana también asistirá. Entonces, son muchos actos que se van repitiendo durante el año y tenemos bastantes más actos, como la fiesta de la Beata Emilia. Luego está el encuentro de hermandades del Cristo de los Gitanos, que va a ser en Utrera, será en el mes de septiembre. Luego se ha preparado el gran jubileo en Roma para el 18 de octubre, en el cual van a asistir gitanos de toda Europa. Entonces, la Pastoral Nacional, junto con las pastorales de toda España, estamos preparando un viaje para asistir allí a Roma. Eso será el 18. El 18 de octubre. Este hombre tiene todos los datos en la cabeza, ¿eh? El José Luis? 18 de octubre. ¿Qué capacidad? Luego, el último domingo de octubre, tenemos la romería de Fregenal de la Sierra, de la Virgen de los Remedios, que se lleva celebrando durante 53 años, y van a ir distintas diócesis a la romería, que será la misa a las 12:30, pero después tendremos lo que es la romería de la Santísima Virgen allí en Fregenal de la Sierra. Y luego en diciembre tenemos previsto de hacer lo que es Los Gitanos Cantan a Dios, que es en una parroquia, pues cantar villancicos al Niño Dios. Y ya con eso terminaríamos el año de lo que es la Pastoral Gitana, aparte de todas las visitas que hacemos a las familias, que don José Luis suele visitar a las familias a las casas, a los enfermos. Tenemos el proyecto, que lo hacen también en Zaragoza, que queremos hacer también, de ir a visitar a los presos y hablarle de esos dos presos tan famosos que tuvieron. Claro, sí que es verdad, los dos coinciden que tuvieron que pasar por el presidio, ¿no? Tanto Ceferino como Emilia, ¿no? Sí. Además dieron un testimonio, ¿no? Caso de la Beata Emilia, ¿no? Un testimonio de fidelidad, porque estuvo en esa celda de aislamiento o de castigo y encima con muy mala alimentación y se mantuvo embarazada. ¿Sí? Se mantuvo muy firme. Sí. Bueno, aquí a nivel nacional, aquí a nivel de la diócesis, pues lo que he comentado, esa misa con don Francisco. Luego querremos también celebrar las fiestas de los beatos en su día correspondiente, y luego siempre hacemos una celebración para la Navidad, ¿no? Es un poquito más concreto. Y bueno, intentar animarlos, porque es verdad que pues, también algunos gitanos católicos pues, son pues, como la sociedad actual, que les cuesta. Entonces se les llama, se les visita, se les anima, pero les cuesta. Hombre, yo creo que también muchas veces a todos nos cuesta, pero cuando te sientes
acompañado, arropado, acogido, pues yo creo que se hace, bueno, se hace más fácil el camino. Bueno, se hace más fácil. A nosotros tenemos ahora mismo, yo salgo cuando don José Luis va a visitar a una familia y nos reciben con ese brazo abierto, te abren la casa, te ofrecen todo lo que ellos tienen, lo poco que tienen, estás allí con ellos, salimos nosotros más llenos del Espíritu Santo que lo que les llevamos, porque recibimos más el amor, el afecto que nos dan a las casas que visitamos. Son casas pobres, casas de gente humilde, pero ellos, tú les llevas la palabra de Dios, pues solemos leer el Evangelio, don José Luis se lo explica, pero nos vamos nosotros más llenos del Espíritu Santo que lo que les dejamos. Reconfortante, entiendo, ¿no, José Luis? Sí, es un momento bonito para explicar con sencillez la palabra de Dios, hacer algunas peticiones, estar con ellos, escuchar sus necesidades. Sí, son momentos muy agradables porque te reciben, la verdad, con mucho cariño. Bueno, estamos terminando. Antonio, una última palabra. Que hay que ir a misa los domingos y rezar a la Antonio, y rezar a la tierra. Y rezar práctico, a la sí. Santísima Virgen María, que nos hace mucha falta al pueblo gitano, mucha falta, y dar gracias a la Virgen, claro. Cada día hay que ponerla en el mejor lugar de nuestra casa. Va a lo práctico, pero es verdad, porque hoy en día la gente que se hace gitanos y no gitanos, Sí. una religión a su manera, A la carta. pues eso de ir a misa los domingos, bueno, que como... hacemos el Evangelio a nuestro gusto. Por esto, Sí, por sí. eso digo que ser cristiano, tanto como ser gitano, es muy difícil. Porque ahora rápidamente hay otras denominaciones, ¿no?, dentro del pueblo gitano, que no es la Iglesia católica, que bueno, sabe muchísimo de la Biblia Sí, y esas sí, cosas, ¿no? Pero yo me quedo con la Santísima Virgen María, que es la puerta del cielo. Y la Eucaristía son y las es la dos cosas, ¿verdad? y la Eucaristía, ¿no? Que la tenemos que tener mucha devoción a la Virgen. Ramón, cualquier persona que quiera localizaros, que quiera... Don José Luis está en Ventas con Peña Aguilera. Tenéis un Instagram, creo que tenéis una cuenta en Instagram, o sea Sí. que por las redes sociales las cosas funcionan. Sí, por supuesto. Y por si las nos redes están sociales. viendo desde otra diócesis, porque ya sabéis que ahora ya la tele es global, bueno, pues también está esa pastoral de la Conferencia Episcopal que agrupa a todas las pastorales diocesanas, que también ahí pueden pedir santo y seña, ¿verdad? Por Se- supuesto. Se ven todos los sábados en el polígono, en el mercadillo de los sábados, Sí, ¿verdad? sí, Ahí sí. se encuentran, se saludan, se comentan las cosas. Sí, Y hay que decir también que hay mucha gente, fíjate si no conocemos al pueblo gitano, la gente que estábamos hablando antes de este tema, actores que no se dicen como Jules Briner, Es gitano. es gitano. Ah. No sé El si es calvo, el que- famoso calvo. Sí, que es decían las gitano. mujeres que era Y todo guapo y das a Y pesar de- participó en el Congreso de Eso- 1971, él estuvo presente. Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, que no se dice. ¿Ron Wood también? Sí. Ajá. Además pertenece a la familia de los gitanos del agua del Támesis de Londres. O sea que Ron tú cuando has Wood. dicho de Liverpool por ahí ibas, ¿no? Por ahí va. Y muchísimos artistas más que Zlatan Ibrahimovic, jugador de fútbol, que Ah, ha sí, sufrido sí, sí. muchísimo racismo en Italia por parte de ciertas hinchadas. También, lo estamos pasando de tiempo, pero yo creo que sí. También es triste que uno tenga que renunciar. Bueno, a Santa Teresa de Jesús le pasó con sus padres, ¿no? Ella era conversa. Que uno tenga que renunciar a sus raíces para intentar progresar en la vida, ¿no? Jules Briner además renunció. no renunció, eran No renunció. Bueno, personas... pero... sí. No, Pero no, él hubo se un sentía- actor muy famoso en el mundo que sí renunció, que fue Charlot. Charlot era gitano y hasta el final de sus días no lo dijo. Y se ha hecho una película hace poco, ¿eh? Y también va a haber una película que ha hecho Pilar de La Gran Redada, que se estrena dentro de poco en Sevilla el día 6 de abril. Ah, bueno, pues mira, con cita cinematográfica y todo vamos a terminar. Muchísimas gracias a los tres. Antonio ha hablado de todos esos grandes artistas, para mí desconocido su origen, no ha hablado de su familia artista, pero eso lo dejamos para otro programa porque Bueno, lo tenemos, sí. me lo has prometido, Sí, ¿no? sí. Que vendrán tus primos. Yo quiero terminar solo con Sí. una frase que quiere decir, contra más cristianos seamos, más gitanos somos, porque tanto si somos gitanos, somos cristianos. La cultura gitana, la cultura cristiana va unida. Hay que ser gitano y hay que ser cristiano a la vez. Bueno,
Pues muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Gracias a ti, Ramón, Antonio y a todos ustedes. Yo he aprendido un montón de cosas. Tenía ya cosas preparadas, pero he aprendido un montón de cosas. Al guitarrista de los Rolling Stones le voy a mirar ya con otros ojitos. Pues será por eso el arte que tiene. Será por eso. Es que los Rolling son mucho. Los Rolling son mucho. Y tus primos también, ya hablaremos Hombre, de ellos otro te digo día. que Agustín Carbonell, el Bola, Sí. que es familia mía, para mí es uno de los guitarristas más importantes de este país, ahora mismo. Bueno, pues hablaremos Porque con él. tiene muchísimos discos y LPs. Sí, de hecho está grabando ahora mismo, pero eso lo dejamos para otro programa porque claro, hay que enganchar una cosa con otra. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Pues lo dicho, que también estos programas sirvan para aprender, ¿no? Y para formar y sobre todo, bueno, pues para pasar un buen rato de conversación. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.